Hoy te voy a contar qué fue lo que pasó con el soldado que perforó a Jesús en su pecho después de la crucifixión. Historias que te lleguen al corazón como estas son muy pocas. Y así como este hombre lleno de odio, rencor y cinismo pudo cambiar, tú también lo harás, y al terminar esta historia estarás más unido a Cristo. El día estaba cargado de una inquietud casi palpable. El cielo se oscurecía como si la creación misma presintiera el desenlace. Sobre el monte Gólgota, entre la multitud que se congregaba para presenciar la ejecución, un hombre permanecía firme, un centurión romano. Este no era un simple espectador, era un soldado endurecido por la batalla, curtido en sangre y acostumbrado al peso de la muerte. Como líder de 100 hombres, su única preocupación era asegurarse de que todo se desarrollara según lo previsto. Para él, aquello no era más que otra crucifixión, un espectáculo de poder que Roma usaba para sembrar temor. Pero ese día sería diferente. Lo que este centurión no podía prever era que el hombre colgado en la cruz frente a él no era un prisionero cualquiera. Era alguien que no solo soportaba las acusaciones de blasfemia, sino que llevaba consigo el destino espiritual de toda la humanidad. Para un centurión romano, la lealtad al deber estaba por encima de cualquier emoción. Su disciplina y liderazgo lo habían preparado para enfrentar cualquier situación, desde guerras sangrientas hasta brutales ejecuciones. El centurión a cargo de la crucifixión de Jesús no era una excepción. Para él, la crucifixión era un deber rutinario, necesario para mantener el control imperial. Sin embargo, ese viernes tenía algo diferente. Mientras supervisaba al prisionero que estaba a punto de ser ejecutado, notaba algo que desafiaba su entendimiento. Jesús no actuaba como los demás condenados. No maldecía, no gritaba, ni suplicaba por su vida. Caminaba hacia su muerte con una dignidad que desconcertaba al soldado. El centurión fue testigo de cómo los soldados se burlaban cruelmente de Jesús, colocándole una corona de espinas y golpeándolo mientras gritaban: «¡Salve, Rey de los Judíos!». Era un ritual conocido, una humillación previa a la ejecución. Pero Jesús soportaba el dolor en silencio, sin odio ni resistencia. Esta calma, este dominio sobre sí mismo, perturbaba al centurión, acostumbrado al temor y al resentimiento de los condenados. Cuando Jesús cayó bajo el peso de la cruz, el centurión, en un acto más práctico que compasivo, ordenó a Simón de Cirene que lo ayudara. Para él no se trataba de misericordia, sino de asegurar que el proceso continuara según lo planeado. Pero algo dentro de él empezaba a cambiar. ¿Quién era este hombre que, incluso en su sufrimiento, parecía tan lleno de una paz que él no podía comprender? A medida que la procesión avanzaba hacia el Gólgota, el centurión no podía ignorar la división en la multitud. Algunos se burlaban de Jesús con una ferocidad cruel, mientras otros lloraban desconsolados. La mezcla de odio y amor que este prisionero despertaba era desconcertante. Llegaron al Gólgota, el lugar de la calavera, y aunque el centurión cumplía su papel sin cuestionamientos, algo en su interior comenzaba a tambalear. ¿Cómo reaccionas ante alguien que, en medio del dolor y la humillación, responde con silencio, paz y perdón? ¿Serías capaz de reconocer a Dios en la persona que menos esperas? Jesús fue clavado en la cruz y elevado entre dos ladrones. El centurión, firme como siempre, observaba cada detalle con atención. Había presenciado incontables ejecuciones y estaba acostumbrado a los gritos desesperados, blasfemias y súplicas de los condenados. Pero esta vez era diferente. Jesús no gritaba, no suplicaba, no maldecía. En lugar de eso, oró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Aquellas palabras penetraron en lo más profundo del centurión. Perdón.
¿Cómo podía pedir perdón para los soldados que lo estaban crucificando? Para los que jugaban con sus ropas como si aquello fuera un espectáculo, para la multitud que lo insultaba cruelmente. El centurión, acostumbrado a endurecer su corazón, sintió algo que jamás había experimentado. Este hombre no era como los demás. Entonces, lo inesperado ocurrió. Al mediodía, el cielo se oscureció de manera inexplicable. No era un simple nublado, era una oscuridad sobrenatural, como si la creación misma estuviera de luto. Durante 3 horas, la atmósfera se tornó pesada y opresiva. El centurión intentó mantener la compostura, pero no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Algo trascendental estaba sucediendo. De repente, un terremoto sacudió el suelo bajo sus pies. Las rocas se partieron y un terror inexplicable se apoderó de todos los presentes. En medio de ese caos, Jesús permanecía sereno, incluso en su sufrimiento extremo. Y entonces, con un último aliento, Jesús proclamó: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», e inclinó la cabeza. En ese instante, la tierra pareció gritar junto a él. El velo del templo en Jerusalén se rasgó de arriba a abajo, como si el cielo y la tierra quisieran declarar algo. El centurión observaba todo, incapaz de apartar la vista. Las señales eran irrefutables: la oscuridad, el terremoto, el velo desgarrado. ¿Quién era realmente este hombre? La pregunta resonaba en su mente como un eco insistente. Mientras Jesús colgaba de la cruz, sus acciones continuaban desconcertando al centurión. «Mujer, he ahí tu hijo», dijo, confiando el cuidado de su madre al discípulo amado. En medio de un dolor inimaginable, no mostraba odio ni desesperación. Su preocupación no era por él mismo, sino por los demás. Incluso mientras la multitud se burlaba de él, Jesús no respondía con rabia. Cuando los líderes religiosos lo desafiaban, él salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Jesús permanecía en silencio, como si la fuerza de su sacrificio estuviera en aceptar su destino. Cada palabra y acción de Jesús golpeaban el corazón del centurión. Pero fue su última declaración: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», lo que marcó el clímax. En ese momento, el centurión sintió como algo dentro de él se rompía. La dureza que había acumulado tras años de batallas y ejecuciones comenzaba a ceder. Frente a todo lo que había presenciado, la oscuridad, el terremoto, el perdón, el amor, el centurión pronunció palabras que cambiarían su vida para siempre. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. No fue solo una reacción a los fenómenos sobrenaturales. Era la conclusión de un día en el que todo lo que sabía sobre el poder, la fuerza y el deber había sido confrontado. Vio en Jesús una fuerza mayor, la del sacrificio, la humildad y el amor incondicional. En ese momento, el centurión dejó de ser solo un soldado y comenzó a transformarse en alguien que buscaba la verdad. Ese día, el hombre que había llegado como un ejecutor se fue como un hombre cambiado para siempre. ¿Qué harías si estuvieras frente a un acto de amor y perdón tan grande que desafía todo lo que crees sobre la justicia y la fuerza? ¿Serías capaz de reconocer a Dios en medio del sufrimiento? Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, el centurión permaneció inmóvil, mirando al horizonte con la mente atrapada en un torbellino de preguntas y el corazón pesado. Había llegado al Gólgota como un ejecutor, un hombre acostumbrado a seguir órdenes sin cuestionarlas, pero al final del día era alguien completamente transformado. Su declaración, verdaderamente este era el Hijo de Dios, no fue un mero reflejo de los eventos sobrenaturales, sino una confesión nacida de lo más profundo de su ser. Había visto el silencio de Jesús, escuchado su oración de perdón y presenciado señales que desafiaban toda lógica humana. Esa noche, mientras regresaba a casa, la culpa lo consumía.
¿Quién era ese hombre al que ayudé a crucificar? Las palabras de Jesús resonaban una y otra vez en su mente. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La dureza que había definido su carácter comenzó a desmoronarse y por primera vez en años sintió el peso de su humanidad. En los días siguientes, el centurión se vio atrapado en una batalla interna. Las historias sobre la tumba vacía y las apariciones de Jesús comenzaron a circular. En el fondo, sabía que algo extraordinario había sucedido. No podía negar lo que había sentido en el Gólgota. Aquella muerte no había sido como cualquier otra. Cada relato que escuchaba sobre Jesús resucitado reforzaba lo que su corazón ya había comenzado a comprender. Había presenciado algo eterno, algo que trascendía su entendimiento. El hombre que había supervisado la crucifixión ahora enfrentaba una verdad que no podía ignorar. La cruz no solo marcó el fin de una vida, sino el inicio de una redención que alcanzaba incluso a un soldado endurecido como él. Lentamente comenzó a entender el verdadero significado del sacrificio, el perdón y la redención. Ya no era simplemente un centurión del Imperio Romano. Ahora era alguien tocado por la gracia, un hombre que empezaba a buscar algo más grande que él mismo. La historia del centurión romano nos enseña una poderosa lección. Nadie está fuera del alcance de la gracia divina. Este hombre, formado en la brutalidad de la guerra y acostumbrado a la violencia, tuvo su corazón quebrantado y transformado al presenciar el sacrificio de Jesús. Lo que comenzó como un deber rutinario terminó siendo un encuentro con lo eterno. El mensaje de la cruz sigue siendo tan poderoso hoy como lo fue aquel día en el Gólgota. Nos recuerda que no importa cuán lejos estemos o cuán endurecido esté nuestro corazón, el sacrificio de Jesús abre el camino para una transformación completa. Si esta historia te ha tocado, te invito a reflexionar. ¿Qué impacto tiene la cruz en tu vida? ¿Estás dispuesto a dejar que el amor y el perdón de Cristo te transforme como lo hizo con el centurión? Si incluso un soldado endurecido por la guerra y la brutalidad pudo reconocer la verdad en Jesús, ¿qué te impide a ti abrir tu corazón al sacrificio de la cruz? Gracias por haber llegado hasta el final. Nos gustaría que en la caja de comentarios compartas una oración, tu versículo favorito, una alabanza a Dios o un mensaje de bendición para aquellos que, al igual que tú, necesitan un mensaje de aliento. También puedes echarle un vistazo a la caja de comentarios. Tal vez leas algo que te inspire y te ayude a seguir adelante. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.